noches, gracias que nos acompaña. Bienvenidos a CNN en español nuevamente. Esta noche conversaremos con el periodista, con el maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, bienvenido, buenas noches. noches. Muchos temas, un abanico amplio se abre en estos últimos días en la política mexicana, pues en una serie de acontecimientos insólitos en los últimos días, desde la perspectiva de tener dos gritos de independencia que terminaron cada uno en su propia dimensión en la capital de la República, con Alejandro Encinas y el Zócalo repleto, y con el grito del presidente Fox en la cuna de la independencia en Guanajuato. Por un lado, el desfile militar del 16 de septiembre, y ese mismo 16 de septiembre, la Convención Nacional Democrática convocada por la Coalición por el Bien de Todos, en donde se nombró a Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo de México. Así es de que hoy en nuestro país tenemos un presidente en funciones, tenemos un presidente electo y tenemos un presidente nombrado bajo esa figura de presidencia legítima en un zócalo repleto del día de la Convención Nacional Democrática. Vaya estampa del país, Miguel Ángel. ¿Cómo se come todo esto? ¿Dónde andamos parados? Primero convendría recordar que han sido frecuentes las protestas de candidatos derrotados frente a la victoria proclamada formalmente. Es cierto que nuestro país se parece poco hoy a la etapa en que dominaba un partido hegemónico, pero el candidato Almazán en 1940, el candidato Enríquez Guzmán en 1952 y más recientemente el candidato Luis H. Álvarez y el candidato Manuel J. Cloutier declararon ilegal y legítima la elección, y algunos de ellos actuaron en consecuencia. No es la primera vez que un candidato que se considera defraudado asume una actitud de protesta, incluso una actitud activa. La diferencia está ahora en la multitud que acompaña a Andrés Manuel López Obrador. Don Luis Álvarez en 1958 declaró, y el PAN con él, a Adolfo López Mateos presidente ilegítimo. No se asumió en su lugar don Luis, pero pidió el PAN a sus candidatos a diputados que no asumieran sus curules, que no ocuparan sus curules, para no conestar el 1 de diciembre de 58 la toma de posesión de López Mateos. Y luego en 1988 Maquio hizo varios actos de protesta, varios actos de resistencia civil con ese nombre y con esa actitud. Él mismo no reconoció el triunfo de Carlos Salinas. El Partido Acción Nacional lo declaró también ilegítimo, aunque luego en un arreglo con el propio Carlos Salinas aclaró que lo consideraba ilegítimo de origen, pero que podía en su desempeño legitimarse. El propio Cloutier, después de varios actos que incluyeron un ayuno suyo en diciembre de 88, aquí cerca en la columna de la Independencia, remozada ahora, resplandeciente ahora, Maquio organizó un gabinete alterno. Él apareció no como presidente legítimo, pero como coordinador de un gabinete alterno, en el que, por cierto, el presidente Vicente Fox, el ahora presidente Vicente Fox, era el responsable de los asuntos agropecuarios. Tener un gabinete alterno era una forma de protestar contra la integración del gobierno al que no se reconocía como legítimo. Es un primer asunto. No nos sorprenda una reacción así de un candidato derrotado. Pero te diría aquí, déjame detener un segundo, si te parece, no solamente hay una gran diferencia, que es una multitud que lo acompaña, sino se supone que estamos en tiempos de democracia. Se supone que la alternancia nos habría traído, o habíamos asimilado en algún sentido, códigos y reglas del mundo democrático, por lo menos en lo electoral. El PRI y sus antecedentes, el PRM y el PNR, decían lo mismo. El PRM en 1940 o en 46 y en 52 ya el PRI, y en 58 y en 88 el PRI decía hemos ganado a la buena. Hay un marco jurídico, un cuerpo que organiza la elección ha sido limpia, el alegato del poder ha sido el mismo.
hay ahora diferencias, pero la actitud del opositor derrotado frente al poder es exactamente la misma. Digamos que dentro de la estructura de poder, pero digamos dentro de la percepción de los ciudadanos. De una parte importante de los ciudadanos sí, de otra parte importante de los ciudadanos no. El millón de personas que presumiblemente se reunió el sábado pasado piensa que esto es como en el 88 o en otras épocas semejantes. Para ellos hay un ejercicio del poder que obró para defraudar la voluntad de los ciudadanos. Y como los órganos electorales ayudaron a construir esa percepción, tanto el Instituto Federal Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluso se pueden citar expresiones del tribunal en abono de la percepción de que el gobierno y la estructura electoral actuaron como en el pasado. Ahora, ¿esto qué significa para México, Miguel Ángel? Estamos pues frente a esta organización de una resistencia, ¿no? A través de una convención democrática, diferentes figuras que se crearon y que se dieron a conocer este fin de semana. ¿Qué podemos esperar? No se puede uno imaginar necesariamente un gobierno paralelo, porque eso implicaría que tendría funciones a realizar, un gobierno de resistencia. ¿Cómo denominar, cómo imaginarse lo que están planteando y lo que pudiera venir con esta figura? Bueno, el propio López Obrador y sus seguidores más inmediatos han planteado la doble vía en que se va a desplegar esta resistencia. Por un lado, la vía social, callejera, de resistencia civil propiamente hablando, que procurará estorbar desde la asunción de Felipe Calderón del 1 de diciembre, se acordó en la convención impedirla, pero por lo menos estorbarla, y su desempeño durante todos los 6 años o los que dure, según la percepción de la convención, que podrían ser menos de 6 años. Y en la otra senda, aprovechando la condición anfibia del movimiento que encabeza López Obrador, que es un movimiento de oposición extraparlamentaria y sin embargo tiene presencia gubernativa en el Parlamento. En la Cámara de Diputados es la segunda fuerza la que siguió a López Obrador. En la Cámara de Senadores tiene una bancada como nunca la había tenido. Gobierna en 5 entidades del país. En el Distrito Federal gobierna 14 de las 16 delegaciones. Tiene otros gobiernos municipales. Tiene una fuerza gubernativa que va a poner en sintonía, ese es el propósito, con la protesta callejera, con la resistencia civil callejera. De cómo logre ensamblar López Obrador cada uno de estos dos brazos dependerá el éxito de su resistencia, pero eso es lo que veremos, una acción de resistencia civil propiamente en la calle, que será más bien estorbosa o buscará impedir el desempeño del gobierno, y la otra que se buscará desplegarse en los cauces institucionales. Déjame hacer una pausa, Miguel Ángel, y regresamos en esta conversación. El cargo de presidente de México porque rechazamos la imposición y la ruptura del orden constitucional. Bueno, regresamos. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel al aceptar este nombramiento de presidente legítimo de México, y bueno, pues esta dificultad que implica ahora, ¿cómo se traduce eso? ¿En qué va a traducirse esto finalmente en la práctica? ¿Qué te pareció? Había un debate dentro del movimiento, dentro de la coalición y la propia Convención Democrática, que no se tradujo en un debate ahí mismo, sino en los corrillos, digámoslo así. Que el propio López Obrador había abierto al decir que había dos posibilidades: ser nombrado presidente o coordinador de la resistencia. ¿Y qué piensas de lo que ocurrió? Creo que es un error, porque la designación de presidente legítimo, por un lado, se presta a chunga, a mofa. Dentro de 6 años, si López Obrador se presenta de nuevo a elecciones, como creo que debe estar en el horizonte, le van a negar la posibilidad porque no hay reelección. Pero en este momento mismo implica una cierta añoranza por el poder que no se alcanzó.